Ya, pues, esta clase, la que nos toca ahora, es, por- es cinemática, ¿ya? Porque la clase pasada hicimos óptica, lentes, cosas así, y ahora cambiamos de unidad a cinemática, que es movimiento, y las próximas clases son mecánica y todo eso, y esta es la parte más chora de la física, ¿ya? Por lo menos para mí, ¿ya? Estoy muy emocionado de haber llegado. Eh, es la parte como matemática, así que voy a jugármela un poco más por matemática, que es como mi área más experta. O sea, en verdad, esto es... voy a ponerme a compartir. Eh, esto es... Ah, a ver. Ya, perfecto. Eh, esta es la parte más útil, yo diría, porque te permite, es velocidad de aceleración, las próximas clases vamos a ver fuerzas, y es lo que te permite predecir cosas, ¿ya? Que es lo más importante de la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, a mí lo que me encanta es poder agarrar una pelota, soltarla y decirte cuánto se va a demorar en caer. Ahora, yo sé un poco más de física que usted, eh, así que puedo agregar roce con el aire y cosas así, y puedo usar cálculo, pero es básicamente es muy parecido a lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, por eso estoy súper emocionado de que vayamos a partir con esta unidad. Eh, y como me pidieron la clase pasada, les agregué un par de ejercicios, ¿ya? Así que eso, vamos a partir. Así que, ¿qué vamos a ver? Primero, hablemos de qué es cinética. Vamos a ver trayectoria, las magnitudes escalares y vectoriales, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme, gráficos, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, ¿ya? Eh, y primero vamos a hacer un pequeño resumen de las magnitudes físicas que vimos como en las primeras clases, eh, que serían las magnitudes pueden ser escalares, ¿ya? Que solo poseen, que son solo un número, un 5, ¿ya? Un 7, que solo poseen un módulo, que es la cantidad de unidad que tenemos. Y esas son las de tiempo, la de longitud, la de masa, ¿ya? En general. Hay más, pero eh, bueno, eso. Y de ahí llegamos también a las vectoriales, que poseen módulo, dirección y sentido, ¿ya? Que son la fuerza, la velocidad, la aceleración, la longitud también puede ser. ¿Ya? Pero bueno, ahí se me fue. Y la medíamos en metros, kilos, segundos. Ya bueno, así que hablemos de qué es cinemática. Eh, no sé si molesta el ruido de las campanas. Eh, es el estudio del movimiento de los cuerpos cuando nadie lo interrumpe, ¿ya? Cuando no tienen fuerza externa. Así que esta no es una definición tan importante, si quieren no la notan. A diferencia de mecánica, que van a ser las próximas clases, que es donde sí hay fuerza externa. ¿Ya? Por ejemplo, gravedad, roce, electricidad, no es electricidad según yo, pero bueno, y hablemos del movimiento. Primero definamos lo más importante que es la posición de un cuerpo. Así que la posición de un cuerpo es el lugar que ocupa en un sistema de referencia respecto a un punto dado. ¿Ya? El sistema de referencia vamos a definirlo después, pero es básicamente un eje, ¿ya? Yo voy y defino el eje X, digamos, mi eje de distancia, y estoy a tan lejos del punto cero. Ese punto cero puede estar en cualquier parte, no me importa tanto. Y el movimiento es el cambio de esta posición, ¿ya? Que es bien parecido a lo que vamos a ver un poco después, el movimiento del cambio de posición en el tiempo. Bueno, eh, ya. Pero veamos esto también, que es
Luis quiere ir al supermercado a comprar pan en su bicicleta. ¿Pero dónde se encuentra? ¿Cómo podemos ubicarlo? Bueno, definamos un punto de referencia, ¿ya? Que sea la intersección de estas calles. ¿Ya? Ese vamos a decir que es el punto 0. Y esa va a ser su posición inicial. Perfecto. Ahora, él quiere ir al supermercado. Y para eso, tiene que tomar una trayectoria particular. ¿Ya? Ahora, hay varias formas de llegar a esa posición final. Las vamos a ver ahora mismo. Todas esas curvas son posibles trayectorias para llegar. ¿Ya? Entonces, para una cierta posición inicial y final, hay varias formas de llegar. Y por eso vamos a definir el camino recorrido o la distancia recorrida y el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué era una trayectoria? La trayectoria es la curva que se traza al moverse. ¿Ya? Por ejemplo, este avión hizo este camino por acá. Perfecto. No tiene ninguna ecuación matemática hasta ahora, no se preocupen. Anótenlo, anótenlo. Agarren sus cuadernos. Esta clase va a tener ecuaciones matemáticas, para los que les dan miedo a las ecuaciones matemáticas. Lo más importante es anotarlas y luego entenderlas. Bueno, entonces vamos a definir el desplazamiento y distancia recorrida, que es, si yo parto en un punto inicial y quiero ir a un punto final, el camino más directo entre uno y el otro es el desplazamiento. ¿Ya? Es un vector. ¿Ya? Entonces, leamos las definiciones y ahí lo explico un poco más. El desplazamiento, vector, tiene una flecha ahí arriba, es un vector que corresponde a la diferencia entre la posición final y la inicial. Es una magnitud vectorial, tiene magnitud, sentido y dirección. Ojo, solo importa el punto inicial y final, no importa la trayectoria usada para llegar. Entonces, yo podría haber hecho así estos círculos y llegar al punto final, y eso no importa. Lo único que importa es el punto final y el inicio. ¿Ya? Eso se escribe como el x final menos el x inicial, en mi punto de coordenadas. En general, si uno define que tu posición inicial es 0, entonces eso se hace 0 y se hace solo tu punto final. En cambio, existe la distancia recorrida, que es la distancia de la trayectoria utilizada. ¿Ya? Es una magnitud escalar, es solo un número. Bueno, y en este gráfico se ve muy bien. Tomo una trayectoria por acá, curva, y la distancia recorrida es la distancia de la trayectoria. Entonces, la distancia recorrida tiene que ser mayor o igual al desplazamiento. No puede ser menor, porque si no, ese sería el desplazamiento. La menor distancia entre dos puntos es una línea recta. Eso, básicamente. Ambos se miden en metros porque son distancias. Bueno, para dejarlo muy claro, por ejemplo, si entre dos puntos A y B hay una distancia de 10 metros, vas y vuelves varias veces entre ambos puntos, el desplazamiento solo que se considera como la línea recta entre A y B. ¿Ya? A diferencia de la distancia recorrida, que sería mucho mayor. Porque irías, en este caso sería 10, 20, 30, sería 30. ¿Ya? Acá les pongo un... ya, puede que... Vamos a volver a este ejercicio. Primero quiero definir velocidad y rapidez. Ya, este es como de los conceptos más importantes de toda la cinemática, o de toda la física. Yo podría definir física, ¿ya? Diría física. Bueno, la rapidez, la continuación lógica de la distancia recorrida, se define como el cambio de posición en un intervalo de tiempo. O también se puede definir como el aumento de la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Que es esta ecuación de acá. Entonces,
¿Cuánto cambia mi posición final y mi posición inicial en la resta? Eso es cuánto cambia. En un intervalo de tiempo, el tiempo final y el tiempo inicial. ¿Ya? En la física se usa mucho, mucho, mucho este símbolo, el delta. El símbolo delta se ocupa para resumir la resta del final menos el inicial. ¿Ya? Se usa muchísimo y lo voy a usar mucho porque es muy agradable. Entonces uno puede definir que la velocidad, o sea que la rapidez, es el delta posición en un delta tiempo. Perfecto. Ahora, la velocidad es lo mismo, solo que vectorial. Se define como el vector de cambio de desplazamiento en un intervalo de tiempo. Entonces, cambio de desplazamiento, aumento en distancia recorrida. Es lo mismo, solo que no es vectorial. Y por eso es que es la misma ecuación, solo que acá está la distancia recorrida. Ahora vamos a volver atrás al ejercicio que les tenía. Un automóvil, y vayan a responder en el chat, tengan el chat preparado. Un automóvil se desplaza desde el punto A hacia el B. Al viajar por la carretera, la distancia recorrida entre ambos puntos es de D. ¿Ya? Ahí sale D en la distancia de toda esta curva. Sin embargo, al unir ambos puntos con una línea recta, la distancia que los separa es R. ¿Ya? Entonces esta línea recta es R, que es menor que D, obviamente. Tal como lo muestra la figura. Si el automóvil demoró T horas en realizar el viaje, es correcto afirmar que A. La magnitud de su desplazamiento total es D. Ya. El desplazamiento total es D. La magnitud. Si no dijera magnitud, uno tendría que decir desplazamiento total es D hacia la derecha y hacia arriba, digamos. Tienes que decir la dirección. B. La distancia total que recorrió es R. ¿Ya? C. La rapidez media del viaje fue D sobre T. D. La rapidez media del viaje fue R sobre T. E. La distancia total que recorrió es R más D. Ahora, ¿se lo puede dejar ahí un rato? Digan por el chat o si alguno se atreve a abrir el micrófono. Ya, bueno. Todos la tuvieron buena, todos los que respondieron. Efectivamente es C, pero vayamos una por una. La magnitud de su desplazamiento es D. Bueno, yo sé que su desplazamiento es el punto final, B, menos el punto inicial, A. Entonces, y acá me lo dicen, que la diferencia entre B menos A es R. Entonces, su desplazamiento no es D, es R. Esa es la distancia. Entonces, la A no puede ser. No. La distancia total que recorrió es R. No, la distancia total que recorrió es la trayectoria que recorrió, que es esta de acá, la curva. ¿Ya? Distancia total, distancia recorrida, es D. Entonces, ese tampoco es. Vámonos a la D. La rapidez media del viaje fue R sobre T. Bueno, rapidez habla de distancia recorrida sobre tiempo. Que en ese caso, la distancia recorrida fue D, ¿ya? O D menos 0, porque todavía no ha recorrido nada en el punto inicial. Y el tiempo, bueno, se demoró T en hacer todo el movimiento y partimos en el momento 0. Yo defino estos momentos, pero no cambiaría nada. Y eso básicamente. Entonces, la rapidez sería D sobre T. Y por eso es que la C es correcta y la D es falsa.
Y la E, la distancia total que recorrió es R más D, no tiene, no tiene nada que ver. Estáis sumando dos distancias, pero como que nunca hemos dicho que se tiene que sumar el desplazamiento con la distancia recorrida. Bueno, así que felicitaciones. Le voy a poner una estrellita después. Así que esa fue la velocidad. Ah, y les tengo otro ejercicio. La distancia entre dos puntos A y B es de 120 kilómetros por la carretera y en línea recta es solo de 30. La diferencia entre la rapidez media y el módulo de la velocidad media para un automóvil. Ya, yo creo, sí. Esta vez se me pasaron un poco los... puse mal los ejercicios. Así que vamos a ver el concepto de velocidad media y velocidad instantánea, ¿ya? Porque eso era lo que mencionaban en el ejercicio. Ah, sí, obvio. Sí, sí, sí. No les di mucho tiempo para anotarlo. Básicamente, lo importante de la definición es escribir cualquiera de estas ecuaciones y decir que uno es vectorial y el otro es escalar. ¿Ya? Así que sí, obvio, les doy tiempo para anotarlo. Ambos se miden en metros por segundo. Ojo, las unidades son importantes. ¿Ya? hay un meme muy bueno que es como eh, hijo, no, ya, hijo, ¿cuánto te demoraste a al supermercado? Y él le dice como, no, 5. ¿5 qué? ¿5 metros? Es una broma de que en verdad un número no significa nada sin su unidad de medida. Y ambos tienen, no importa si es escalar o vectorial, ambos usan metros por segundo. Ojo, no. Los escalares también tienen unidades. Y eso, ojalá se puedan poner cómodos con el signo delta, que lo vamos a usar harto. Bueno, voy avanzando. Ojalá que hayan tenido suficiente tiempo. Si no, les subo los PowerPoint por si acaso. Vamos a ir a velocidad media y velocidad instantánea. Bueno, uno teóricamente no sabe cuál es la velocidad en cada punto, ¿ya? Porque voy a llevarlo a... O sea, en general es muy difícil. Yo puedo ver dónde partiste A y tu posición final B y decir, bueno, tu velocidad entre este tramo es de B menos A partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa es tu velocidad. Pero promedio, no sé cuál fue tu velocidad en este punto, ni en este punto, no sé tu velocidad en ninguno de los puntos, como en estos intervalos, solo sé la velocidad grande, entre el intervalo más grande. Y eso es la velocidad media, ¿ya? Entonces, la velocidad entre VA es velocidad, rapidez, esto se aplica para ambos casos. ¿Cómo se llama? La velocidad media es este promedio de acá. Ya. Ahora, vamos a definir también la velocidad instantánea, que es, ¿qué pasa si yo cada vez voy midiendo la velocidad entre puntos más chicos, más cercanos? Entonces, acá hasta C. ¿Cuál es la velocidad ahí? Ah, bueno, AC, o sea, A menos, no, perdón. C menos A partido este nuevo tiempo, 3 menos tiempo inicial.
¿Y qué pasa si lo tomo más cercano, más cercano, más cercano? Entonces, esta velocidad va a ser cada vez más exacta a la velocidad como de un cierto punto, a la velocidad inicial, digamos, o a la velocidad, uno podría ir disminuyendo esto y traer el punto inicial y el final más cerca. Y entonces, el concepto de velocidad inicial es el concepto de la velocidad en un solo punto. Cuando mi punto inicial de distancia y mi punto final de distancia están como infinitamente cerca, ¿ya? Son el mismo instante, básicamente. Que en verdad no tiene sentido hablar de velocidad en un solo punto, porque la velocidad es la definición de un punto a otro, ¿ya? Pero, eh, pero eso, estos son como paradojas que el cálculo, ahí que se basa en la universidad, resuelve, ¿ya? Pero por eso es que nosotros en general no vamos a saber cómo calcular la velocidad instantánea, sino que vamos a usar las velocidades promedio o la velocidad media. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a mostrar la velocidad media y la velocidad instantánea. Bueno, la velocidad media es la misma ecuación de antes, el delta x en el delta t, pero la velocidad instantánea es esto mismo cuando el tiempo se va a cero, cuando la diferencia entre un punto y otro es cada vez menor. Eso. Así que esto no lo preguntan tanto, pero es bueno anotarlo. Este límite, lim significa el límite a medida que el tiempo se va a cero, y como el tiempo se va a cero, las posiciones van a estar cada vez más cerca porque las posiciones cambian con respecto al tiempo. Bueno, y hablemos de relatividad de Galileo. ¿Ya? Y esto también me emociona mucho. Van a empezar a cachar que todo lo que vemos me emociona. La relatividad de Galileo, para primero definirla, tenemos que definir los sistemas de referencia, que es un punto arbitrario que se elige para medir el movimiento de un cuerpo. ¿Ya? En general consiste en el sistema de referencia central en el observador. ¿Ya? Entonces, si yo estoy parado en la calle, acá, voy a definir que acá está mi cero. Y para la derecha está 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y para la izquierda está 1 metro, 2 metros, 3 metros. Negativo. Ya. Y yo estoy acá. Es un sistema de referencia. A ver, y de esto sale, ¿ya? De Galileo descubrió que las velocidades, debido a estos sistemas de referencias, no son objetivas, sino que cambian de cada observador a cada observador, o cambian de un sistema de referencia a otro. ¿Ya? Y lo vamos a ver más claro con este siguiente ejemplo. La percepción de movimiento. Cuando varias personas observan una misma situación, ¿todos perciben lo mismo? No. Como ya vimos, el movimiento o reposo que percibimos depende del sistema de referencia. ¿Ya? Y eso lo voy a explicar un poquito más. O punto de referencia que se utiliza. Por ejemplo, en un tren, yo me siento quieto cuando estoy parado en el tren. ¿Ya? O cuando yo estoy en un avión o en un auto, yo estoy quieto, yo no me estoy moviendo, yo no estoy corriendo. ¿Ya? Para mí es el mundo el que se mueve. Yo mirando por la ventana veo que las montañas van de adelante hacia atrás. Se van moviendo ahí. El mundo se mueve. ¿Ya? Yo me quedo quieto. Pero para el mundo, yo me estoy moviendo. Y Galileo dice que estos son dos puntos de referencia igualmente válidos. ¿Ya? Entonces, las velocidades, o las aceleraciones o todo eso, no es una verdad y la otra falsa, sino que depende de quién lo ve. Y por eso siempre uno tiene que definir si uno está parado en el suelo, si uno está en un avión, en un auto, para definir como velocidades. Y
y uno en general siempre define que su punto de referencia está quieto. ¿Ya? Eso, voy a dejar un ratito para que anoten. Y acá al interior del metro nadie se mueve. Una mosca podría estar volando ahí con una velocidad de 2 metros por segundo, y yo la veo a 2 metros por segundo, porque los dos estamos en el tren, en el metro, pero para alguien afuera, la mosca se mueve a 2 metros por segundo más la velocidad del tren. ¿Ya? Entonces las velocidades se suman. Y lo vamos a ver en esta siguiente diapo, donde vemos la matemática. Bueno, la forma matemática. Como ya vimos anteriormente, la forma en que describimos un movimiento va a depender según el marco de referencia. Pero el marco de referencia puede moverse con respecto a otros marcos de referencia, como el tren con la Tierra, etc. Para sistemas en los que no está ocurriendo nada raro, no estoy acelerando, etc., Galileo nos entrega esta fórmula, ¿ya? Que es, esto se lee la velocidad de A con respecto a C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ve C la velocidad de A? Si ponemos el ejemplo de yo estoy en el tren y hay una mosca, y yo quiero saber qué tan rápido ve una persona moverse a la mosca. La mosca se mueve hacia la derecha con una velocidad de v. Bueno, esto se calcula con la velocidad de la mosca con respecto al tren, o con respecto a mí, que eso sería eso. A con respecto, o sea, A con respecto a B, y la velocidad del tren con respecto a la persona, que sería B con respecto a C. Y es simplemente esa suma, que es muy fácil como intuitivamente, pero como obvio que si estoy corriendo en un tren, en la velocidad mía con respecto al tren, más la velocidad del tren con respecto al suelo. Pero eso. Y quiero comentar un poco más sobre este concepto como de relatividad de Galileo. Hay una canción en la que se menciona que en verdad no estamos quietos, sino que es una ilusión y estamos en una tierra que está girando. ¿Ya? Eso es... A mí no me gusta esa frase. ¿Ya? Porque habla de que es una ilusión, de que en verdad lo que está pasando no es que nosotros estamos quietos y que las estrellas se están moviendo. Ambos puntos de referencia son igual de válidos. Que yo esté quieto y vea a las estrellas moviéndose de un lado al otro del cielo. No sé si se han puesto a ver las estrellas toda la noche cómo se van moviendo. O somos nosotros los que nos movemos en un planeta que gira, que es como lo más correcto. Pero ambos puntos de referencia son igual de válidos. Ambos te permiten calcular la física de forma correcta. ¿Ya? Si yo tiro un proyectil, si yo tiro una pelota, ambos puntos de referencia, de si la Tierra se está girando o si yo estoy quieto, ambos te van a dar el mismo resultado. Entonces, Galileo dice que ambos son válidos. Bueno, ahora nos vamos a como la forma de unir estas velocidades y posiciones y todo eso al concepto de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Que es que existen 3 leyes que definen todo el movimiento de cada cosa del universo. ¿Ya? Y estas son las leyes de Newton, que a mí me encantan. ¿Ya? Estas son un poco como las razones de por qué estudio física, porque me gustan mucho. Y la primera dice que un objeto al cual no le aplican fuerzas se moverá con una velocidad constante en una línea recta. ¿Ya? Es decir, sin aceleración. Si hay una manzana por el espacio, se va a seguir moviendo con la misma velocidad para siempre, mientras que nadie la toque. En línea recta. ¿Ya? No se va a poner a curvar ni nada. No para. ¿Ya? Y entonces, como la velocidad es siempre constante, la velocidad es siempre una constante, podemos definir la siguiente fórmula, que es, agarramos la definición de velocidad
que es velocidad es igual a el cambio de posición partido un cambio de tiempo. Como esta es constante, multiplico el tiempo hacia arriba y me queda una fórmula y paso la posición inicial al otro lado. Y me queda una fórmula para la posición en cualquier momento. ¿Ya? Si tú me preguntas, oye, ¿qué tanta distancia llevo en 2 segundos, en 10 segundos, en 1 hora? Bueno, solamente reemplaza la velocidad inicial y el tiempo. En este caso serían 10 horas, no sé. Y esta ecuación, llamada ecuación infinitaria, es muy útil. ¿Ya? Esta es como como de las ecuaciones que más van a usar. Bueno, y acá les tiro un ejercicio. Una motocicleta viaja con un movimiento rectilíneo uniforme, recorriendo los 100 metros que separa los puntos X y Y del camino, con una rapidez media de 20 metros por segundo. Considerando lo anterior, la rapidez de la motocicleta en un punto Z a 40 metros del extremo X es... Bueno, intimidante la pregunta. Todas las preguntas se resuelven haciendo un dibujo. O sea, en general. Así que voy a hacer una recta y voy a decir, bueno, acá está el punto X, acá está el punto y considerando lo anterior, la motocicleta en el punto Z a 40 metros del extremo de X. Asumo que se refiere como acá. Recorriendo. Perdón, este ejercicio lo hice como segunda segunda. El camino a una velocidad de 20 metros. Y entonces, acá pondría el punto Z. Y acá preguntan, considerando lo anterior, la rapidez de la motocicleta en un punto Z a 40 metros del extremo de S. Acá nos dicen que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? En verdad, dónde iba esto no importaba mucho. Nos dicen que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, su velocidad es constante. Nadie está tocando su velocidad. No hay ninguna fuerza sobre él. Entonces, su rapidez media y su rapidez instantánea son iguales. ¿Ya? El promedio de puros unos sigue siendo 1. ¿Ya? No, nunca cambió nada. Entonces la respuesta sería C. O sea, acá se me movieron los... esta. Acá falta la respuesta E, que es 100. Esa es la... Pasa cuando uno copia mal los ejercicios. Bueno, y ahora vamos a aceleración, que es el cambio de velocidad o rapidez en un intervalo de tiempo. Se mide en metros partido segundo al cuadrado. Y este concepto de aceleración es, bueno, es medio abstracto, o sea, la aceleración en sí no, pero el concepto como de segundo al cuadrado, de ahí vamos a ver de dónde sale, pero, o sea, de dividir la unidad de metros partido segundo en segundos, ahí te sale fácil el cuadrado, pero yo quiero ver el cuadrado. En fin, se define como el cambio de una velocidad final y una velocidad inicial en el intervalo de tiempo, o delta V partido delta T. Acá podemos usar el mismo truco de antes, de multiplicar el T, y encontrar una función para la velocidad. Entonces yo puedo encontrar las velocidades con esta fórmula. Anótenla. Esta ecuación es importante. Igual que la itinerario. Entonces,
Eso le doy un ratito. Vamos súper bien en tiempo. Bueno, y ahora nos vamos a la conclusión lógica de la aceleración. Veamos dónde se aplica. Que es que si un objeto es acelerado de forma constante, ya, si tiene una aceleración constante, es decir, que su velocidad aumenta siempre de la misma forma. Y además, la dirección de la aceleración es paralela al movimiento a la dirección de movimiento. Entonces, si tengo una caja que se está moviendo hacia la derecha con su velocidad, y yo le aplico una aceleración hacia la derecha o hacia la izquierda, en cualquiera de ese eje, la dirección es la misma, el sentido cambia, se considera MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya. Decimos que este objeto se mueve con MRUA. Bueno, y su ecuación matemática va a ser muy parecida a la anterior, solo que le agregamos un término más. Así que acá tenemos, cuando no hay aceleración, que era que la posición final es igual a la inicial más la velocidad por el tiempo, más un término con la aceleración, que es la aceleración inicial por el tiempo al cuadrado partido 2. ¿Ya? Y eso a ustedes les debería como, wow, hay un tiempo al cuadrado. ¿Ya? Que debería, también le hace sentido por las unidades. Esto al final te tiene que dar metros, y la aceleración la medimos en metros partido segundo al cuadrado. Entonces, si quiero que me dé metros, tengo que multiplicarla por segundos al cuadrado, sí o sí. Pero este 2 de acá está curioso. Ustedes van a ver en varias partes de la física este concepto de constante por algo que cambia, en este caso el tiempo va aumentando de un momento a otro, la aceleración no cambia. Así que algo que cambia, digámosle X, no, digámosle teta, al cuadrado partido 2. Esa estructura la van a ver mucho, en elástico, o sea, en energía elástica, energía cinética, etcétera, etcétera. Sale del cálculo, pero eso lo vamos a ver en una de las siguientes clases. Y les quiero mostrar de dónde sale esto. ¿Ya? Porque esto sale de un triángulo. Y se lo muestro en verdad después de ver gráficos. Gráfico es algo que les cuesta a hartas personas. ¿Ya? Tengo una amiga que nunca entendía qué era el área bajo un gráfico, qué era la pendiente de un gráfico, y en verdad es súper simple verlo. Y hay como 2 reglas que uno puede ver, y se aprende la fórmula para todos los gráficos de la historia. ¿Ya? Que es... pero primero volvamos como a primero medio, a segundo medio, y veamos como la regla de un gráfico, que es la pendiente, m, es igual a el cambio en la variable y partido el cambio en la variable x. ¿Ya? ¿Cuánto sube con respecto a cuánto avanza? ¿Ya? Tal vez ustedes lo vean como y2 menos y1 partido x2 menos x1. ¿Ya? Que, spoilers, esta es la misma ecuación de velocidad, que era posición, lo voy a hacer con P, posición final menos posición inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Y esto es lo mismo que la fórmula de aceleración, como, o sea, no es lo mismo, una velocidad, otra es aceleración, pero es la misma estructura.
velocidad final menos velocidad inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, estas fórmulas que yo le había dado, de velocidad y aceleración, tienen la misma fórmula, la misma estructura que la de una pendiente. Entonces, son alguna pendiente de algún gráfico. ¿En qué gráfico? Bueno, la misma ecuación te los da. En el gráfico tiempo-posición. Pero ahí se lo muestro más concretamente. Y queda el área de un gráfico, se encuentra multiplicando base por altura, depende de la forma. Por ejemplo, el área de este triángulo sería 6, no, en verdad 7. 7 por 30 partido 2. Así que 7 por 30 partido 2. Esa es esta área. Y eso, multiplicar uno por el otro, se parece mucho a lo que nosotros hacíamos de multiplicar, por ejemplo, el tiempo por la velocidad para que nos dé el cambio de posición, la distancia recorrida. O multiplicar la aceleración por el tiempo para que nos dé el cambio de velocidad. Y entonces llegamos, lógicamente, a esto de que la posición y el tiempo, o sea, en un gráfico posición versus tiempo, la pendiente es la velocidad, el área no significa nada. La rapidez, en un gráfico de rapidez versus tiempo, es aceleración, y etcétera, etcétera. Se los voy a mostrar también aceleración tiempo de la pendiente jerk, cómo cambia la aceleración. En general siempre es 0 para la PTU, porque no entra, pero se los quiero mostrar más. Así que acá les tengo un poco de programación. Tengo una aplicación que uso para graficar cosas. Y tengo mi ecuación itineraria, que es que la posición, que depende del tiempo, es una función del tiempo, es igual a la posición inicial más la posición más la velocidad inicial por el tiempo. Ese es MRU. ¿Ya? No tiene aceleración. Y su gráfica se ve así, una línea recta. Entonces, su gráfica en la que este es el tiempo y esta es la posición. ¿Ya? Asumo que entienden cómo el concepto de este punto tiene las coordenadas X, Y, T, Y, no sé. Cada posición tiene un tiempo definido. Y si yo hago esta división de X partido T, me dan las unidades de metros partido segundo, las unidades de velocidad. Y de ahí sale, yo en general quiero que ustedes no se aprendan para descifrar los gráficos, que vean las unidades, que esto se mide en segundos, esto se mide en metros. Bueno, la división de ellos dos me da metros partido segundos, y la multiplicación de ellos dos, metros por segundos, no significa nada. O hasta ahora, tal vez ustedes quieren hacer una investigación y darle un significado a eso, puede ser, pero esto no significa algo. Ahora, si yo me voy al gráfico de velocidad, cuando hay una aceleración, ¿ya? Y esta también tiene una pendiente, y esto se mide en tiempo y esto se mide en, lo voy a poner bien, esto se mide en segundos, esto se mide en metros partidos segundos, su pendiente es metros partidos segundos es igual metros partidos segundo al cuadrado, y ustedes deberían decir, ¡ah! Esas son las unidades de aceleración. La pendiente debe ser la aceleración. ¿Ya? Y el área, veamos el área. Bueno, el área yo lo puedo calcular acá como todo este tiempo por
la velocidad, y en este caso es un triángulo, entonces se divide por 2, pero eso te daría unidades de segundos por metro partido segundo, que te dan metros, y ustedes dicen, ah, metros, eso debe ser distancia recorrida o desplazamiento. Y les digo que esa es distancia recorrida. Ya. Anoten, de ahí les voy a poner la diapositiva mejor, en la que tengo anotado todo. Pero, y por último, quiero llegar a la ecuación de itinerario con aceleración, que es, si yo acá agrego el factor de aceleración inicial por tiempo al cuadrado partido 2. Así se ve el gráfico de la posición, una curva, ¿ya? Una parábola, en verdad, porque tiene un factor al cuadrado. Y ¿cómo lo vamos a descubrir? Bueno, la forma en la que uno encuentra esta ecuación de itinerario es decir que, oye, en verdad, tú me habías dicho que mi posición era igual a mi posición inicial más mi velocidad por el tiempo. ¿Ya? Yo te había dicho que era la velocidad inicial, pero en verdad esto se cumple siempre, solo que tu velocidad va cambiando. Y veamos cómo cambia esa velocidad. Bueno, esta velocidad, este gráfico de velocidad que tengo acá, lo puedo... Sí, lo dije un poquito mal. Pero esto, nadie me lo explicó así, y yo me pasé muchos años buscando como el triángulo, de dónde sale, y sale acá. Es el cambio, yo les dije que el área de este gráfico, el área de un gráfico velocidad-tiempo, es la distancia recorrida, el delta x, un cambio de distancia. Y entonces, ¿cómo puedo aproximar el área de este gráfico? Bueno, agarro esto y voy a hacer un rectángulo. Y este rectángulo, o sea, que en verdad no es un rectángulo, porque tiene una parte arriba. Y entonces lo voy a separar en un triángulo y un rectángulo. ¿Ya? Este rectángulo vale esta base, que es un delta tiempo, por una cierta velocidad inicial para ese punto. ¿Ya? Entonces, el área del rectángulo, el área total, sería esta velocidad por un delta tiempo. Más esto, que es este lado, vale delta t, y esto de acá vale como, esta altura vale la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ya? Porque la altura es otra velocidad. No sé si se entiende. Pueden hacer preguntas por el chat. Yo no les digo tanto, pero siempre han podido. Y esto en un intervalo de tiempo es básicamente este sería un lado por el otro intervalo que por la parte de abajo que sería de tiempo. Y esto es igual, y esto como un triángulo está el dividido. Acá me perdí, o sea, lo compliqué un poco, pero uno puede hacer un análisis geométrico haciendo un rectángulo y un triángulo, en el que te dice que el cambio de posición va a ser igual a el área del triángulo, que es velocidad
velocidad inicial por tiempo, más un medio, porque es un triángulo, por la aceleración, que es lo que mide el cambio de alturas, por el tiempo al cuadrado. Espero que no se hayan perdido. Pero voy a volver más a lo útil. Esto era básicamente para que tengan algo en qué creer, en qué creerle la ecuación. Y esta es esto es lo que deberían anotar. Espero que lo hayan aprendido. ¿Ya? Acá jerk es simplemente jerk, igual el cambio de aceleración en un cambio de tiempo. Eso en general no se usa, pero en fin. Y el cambio en área. Así que le muestro eso y vamos a hacer como un ejercicio más, uno o dos. Acá terminó la diapo, o sea, el PPT. Si alguno tiene alguna pregunta, puedo volver más para atrás a ver si les recuerdo. Esta es la ecuación más poderosa de todas. Uno la usa mucho. Y eso. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. Y estaríamos. No la demora. Ya, acá les tengo uno. Así que un cuerpo experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, siendo su ocasión de movimiento o su ocasión itinerario 2m más 10 metros por segundo por tiempo. Ya. Considerando que el cuerpo se mueve sobre un eje coordenado positivo hacia la derecha, es correcto afirmar: 1. La posición inicial del cuerpo es 2 metros hacia la derecha del origen. 2. La rapidez del móvil es 10 metros por segundo. 3. La posición final del cuerpo al cabo de 3 segundos de movimiento es 32 a la derecha del origen. Ahí pueden decir por el chat cuáles creen que son verdad. A ver, ¿qué opinan de la primera? ¿Qué opinan de la primera? La posición inicial es 2. Bueno, la ecuación de itinerario es de la forma posición inicial más algo por tiempo. Entonces, como dice Renato, efectivamente. El término independiente es 2. Es la posición inicial. La rapidez del móvil es 10 metros por segundo. Bueno, el que acompaña el tiempo es la velocidad o la rapidez, es de 10 metros por segundo. Y la posición final del cuerpo, después de 3 segundos, es 32. Bueno, veamos. Reemplacemos en la ecuación de itinerario, esta de acá, el tiempo por 3.
y me queda 2 más 10 por 3, que da 32. Y entonces, efectivamente, es la respuesta E. La 1, la 2 y la 3 están correctas. Ya. Para resolver este tipo de problemas, en los que te preguntan la posición inicial, o sea, la posición final, uno simplemente reemplaza el tiempo en la ecuación. Esta es una ecuación que depende del tiempo, es la única variable. Entonces, efectivamente, como dijo Renato, MRUA, Bueno, y ahora les tiro un ejercicio más y ahí dejamos la clase, que se me está haciendo un poco más larga de lo que quería. La siguiente gráfica de posición X en el tiempo t corresponde a un cuerpo que se desplaza en una línea recta. Considerando lo anterior, ¿con qué rapidez se desplaza el cuerpo? Les voy a dar un minuto. Tan rara la alternativa. Esa es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D y falta una E, que sería esa. Bueno, lo resolvemos. Como dice Francisco, como dice la Sofía, que le hice un poco de trampa con la alternativa. Esto se resuelve agarrando un punto y restándole el otro. Entonces, uno puede agarrar el 6, o sea, en verdad la rapidez o la velocidad se calcula como el cambio en la posición en un cambio de tiempo, que es lo mismo que la pendiente. Y esto sería el cambio de posición, la final es 10, la inicial es 6, el tiempo final es 5, el inicial es 3. Y esto da, para los astutos de por allá, 2 metros partido segundos. ¡Pim! Éxito, alumno, alumnes. Lo hicieron muy bien. Y estaríamos ahí, pues. La próxima clase hacemos más mecánica, con fuerza y cosas así. Pronto vamos a ver energía. Bueno, paro de grabar y paso listo.